Muy bien, hermanos, pues hemos ya estado por algún tiempo hablando de temas difíciles de la Biblia, ¿verdad? Y hemos estado eh, contestando preguntas como ¿se puede perder la salvación? ¿Se recuerda que hablamos de eso? Le digo porque ahorita está muy de moda una doctrina donde tú puedes hacer lo que quieras, puedes pecar, con que hayas aceptado a Jesús, ya eres salvo. Mentira, mentira, mentira. Porque el mismo Jesucristo dijo que en los últimos días las personas le dirían, Señor, Señor. Y es lo que pasa cuando muchas personas pasan, ¿no? Y Señor, te acepto como Señor, te acepto como Salvador. Pero según lo aceptan y después regresan y andan como si nunca hubieran aceptado o recibido al Señor a Jesús como Señor y Salvador. ¿Sí saben de lo que estoy hablando, verdad? No que tengo yo algún problema con personas que vengan al altar y que reciban a Jesús como Señor y Salvador. Si lo hacen de todo corazón, por sus frutos lo vamos a saber. Pero hay muchas personas, yo en la experiencia que he tenido de ya más de 20 años de pastor, he visto a tantas personas que supuestamente vienen aquí al frente y reciben a Jesús como Señor y Salvador y después vuelven como la puerca al lodo y como el perro o la perra al vómito, porque los dos lo hacen, ¿verdad? Eso quiere decir que nunca cambiaron, que fueron palabras solamente que repitieron como un vil perico solamente. Y no es lo que uno dice, sino lo que sale de lo profundo del corazón. Entonces ahorita está muy de moda que si tú ya hiciste esa confesión de fe, entonces ya eres salvo. Cuando la doctrina apostólica, en los tiempos de Pablo y de Pedro, ellos decían, examinen su corazón a ver si de veras son salvos. No nomás por una confesión hueca a veces de muchas personas. Entonces ya respondimos a esa pregunta, ¿no? ¿La salvación se pierde, sí o no, hermanos? ¿Qué dijimos? Algunos dijeron que sí y otros que no. ¿Todavía no está claro el asunto? Y hay muchos maestros y buenos maestros, ¿no? Buenos maestros, mis respetos. Si tuvieras sombrero, me lo quitara. Pero que están enseñando esto. No, mire, yo les enseñé que la salvación no se pierde, ¿verdad? Pues la salvación es vida eterna y viene de Dios. Pues eso no se puede perder. Pero tú sí te puedes perder. Así como Adán y Eva estaban bien salvos y bien seguros en el huerto del Edén, pero por haber hecho una decisión errónea, ¿qué pasó? Fueron echados de la presencia de Dios. Bueno, de la misma manera, si tú descuidas esa salvación tan grande que Dios te ha dado, no se va a perder esa, pero tú sí te puedes perder. Y eso es lo que significa la palabra. ¿Se acuerda que estuvimos dando un tema? ¿Cómo se llamaba la palabra esta? Apostasía. ¿Qué significa apostasía? Cuando alguien de su propia voluntad, sin que nadie le tuerza el brazo, esa persona decide abandonar su fe. Y dice la Biblia que en los últimos días, antes de que Cristo viniera a este mundo en su segunda venida, iba a haber una señal y esa señal sería la apostasía. Todos digan conmigo apostasía. Y apostasía, una vez más, en su significado más estricto es que una persona se retracta de su fe. En el ejército militar está una frase que se llama desertar, desertaron. Eso es lo que significa también. Abandonas, desertas. Entonces, está muy claro que sí nos podemos perder nosotros. Es muy difícil. Pero hay personas que voluntariamente renuncian a su fe. Renuncian a Cristo, renuncian a Dios y ahí el Señor ya no puede hacer nada. Es que hay que
andar con mucho cuidado, mis hermanos. No se coma cualquier doctrina que escuche. Ahorita ya a través de YouTube y los medios sociales se escuchan tantas cosas. Y como la mayor parte de las personas en la iglesia no leen la Biblia, se creen de todo. Se lo creen. Yo amo la iglesia Pentecostés. Yo pertenezco a la iglesia Pentecostés. Pero hay algo que yo he observado por mucho tiempo, que en nuestras iglesias Pentecostés, en la mayor parte de sus iglesias, se enfocan mucho en lo sobrenatural, en los dones, en el hablar en lenguas, en que a uno le da la chiripiolca, ¿cómo decía el chapulín? El chavo, la chiripiolca, y se cae y empieza y se enfocan mucho en eso, en los cantos, en la alabanza, y está bien adorar a Dios, está bien bendecir a Dios, pero hay un énfasis muy escaso que casi no se ve. No hay mucho estudio de la palabra de Dios. Entonces muchos de nuestros hermanos pentecostales ignoran la Biblia, ignoran las doctrinas eternas del Evangelio de Jesucristo. Entonces cuando alguien viene y les predica un evangelio diferente al que está aquí en este santo volumen, se la creen. Y ya después que se hizo testigo de Jehová, mormón o a cualquier otra secta, ¿sí? Por eso es que yo aquí me esfuerzo para no entretenerlos, sino enseñarles las doctrinas eternas del Evangelio, porque eso es lo que va a cambiar tu vida. Eso es lo que va a transformar tu matrimonio. Eso es lo que va a traer salvación a tu alma y a tu vida. Si usted quiere un mensaje motivación, ¿cómo se dice? Motivacional, motivador, pues. Váyase a Houston, ahí en la iglesia muy grande, de miles y miles, de un flaquito que sus sermones duran como 20 minutos y puro, tú puedes, y tú tienes un campeón adentro y tienes que sacarlo y tienes que aprender a amarte a ti mismo. Y ya les he enseñado que eso no, ¿verdad? La Biblia dice al contrario, que el que no aborrece su vida, ¿se fija? Pues si quiere escuchar esos sermones, pues vaya para allá, para Houston, Texas, o métase al YouTube. Pero yo le recomiendo que no, que mejor escuche palabra de Dios, aunque te duela, aunque me duela. Y aunque Ramón te tengas que poner casco. No te veo con casco ahora, pero bueno. Hoy, hermanos, el tema de hoy lo he titulado Preguntas y Respuestas. He escogido algunas preguntas que me han hecho algunos de ustedes, que he escuchado que las personas no están muy seguras, que entonces ese va a ser el tema en esta mañana. Y vamos a hablar de algunos temas un tanto difíciles, controversiales, que se están escuchando mucho en las redes sociales en estos días. Y bueno, voy a comenzar mencionando estas preguntas y esperemos en Dios que en esta mañana pueda ser de edificación y de bendición para nuestras vidas. La primera pregunta que me han hecho mucho últimamente y quisiera contestarla desde aquí, desde el púlpito, es la siguiente. Pastor, ¿el diezmo es para los creyentes del Nuevo Testamento, los que estamos bajo la gracia, o solamente el diezmo era para el tiempo antiguo, el Antiguo Testamento, bajo la ley, y después de que vino Cristo ya se acabó? ¿Ustedes qué piensan? ¿Han escuchado ustedes que ahorita está muy de moda en el YouTube y en
muchos predicadores que se están levantando para predicar y decirle a las personas: si en tu iglesia te piden el diezmo, no lo hagas. Son unos pastores y líderes ladrones que solamente te quieren quitar el dinero. ¿Han escuchado ustedes eso? Los diezmos ya no son para estos tiempos, dicen ellos. Entonces a mí se me hace una doctrina muy peligrosa. ¿Por qué? Porque están predicando algo que está en contra de la Biblia. Y lo entiendo por qué. Nuestra naturaleza, la naturaleza del ser humano, somos como los de Monterrey. No sé por qué tienen esa fama los de Monterrey. Pero cuando una persona viene a Cristo y de veras se entrega a Él y se convierte, en mi experiencia, lo que yo he visto, esta persona le entrega muchas áreas de su vida a Jesucristo. Pero una de las áreas más difíciles de entender y de entregarle al señorío de Jesucristo es el área de las finanzas. Es el área de las finanzas. No, ¿yo por qué? Y es mi dinero y yo trabajo por él y etcétera, etcétera. Usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Bueno, entonces cuando muchas personas escuchan este tipo de enseñanza, de doctrina, deciden salirse de las iglesias donde se practica el diezmo y las ofrendas y se van a estas iglesias donde no les piden el diezmo. Pero supuestamente no le piden el diezmo, pero por otro lado, ahí sí les bajan el dinero. Y como un pastor que no creen en el diezmo, en una ocasión dijo, pues, no sé, aquí yo sé que hay de muchas nacionalidades, pero en México, cuando a alguien lo transean, le roban dinero, le quitan, en Guadalajara decimos lo trasquilaron o le bajaron la lana. ¿Se han escuchado ustedes? Bueno, un pastor en una ocasión se estaba peleando con otro pastor y estaban discutiendo acerca de los diezmos y todo, y él dice: no. Las ovejas, ¿para qué son? Para que den lana. Imagínese usted. Imagínese la mentalidad que... Y este pastor era de los que decía que los diezmos ya no eran para el Nuevo Testamento. Pero por el otro lado, no. Es que el otro pastor lo estaba regañando porque era de los pastores que enseñan que si tú eres pobre, estás en pecado o andas mal. Y eso no es cierto, porque la Biblia nos dice, ¿se acuerda que lo aprendimos hace como 2 o 3 domingos? Que la Biblia dice: Dios no ha escogido a los pobres de este mundo para mostrar su misericordia hacia ellos. O sea que ser pobre no es pecado. Que algunos estén pobres por algún pecado que han cometido o pecados es otra cosa. Hay personas que yo conozco que tenían su casa bien bonita, sus buenos carros, dinero en el banco, buen trabajo, pero por andar de adúlteros, yo los conozco, nadie me lo ha contado, por andar mal. Mire, muchos de ellos yo los conozco que se quedaron sin casa, se quedaron sin trabajo, se quedaron sin la esposa, se quedaron prácticamente en la calle. Allí sí, fue por un pecado específico que la persona cometió. Pero ¿qué de otros que se levantan a buscar trabajo todos los días? Son honestos, están bien con su esposa, con sus hijos, con Dios, se encuentran un trabajo que el mínimo y ahí están. ¿Estará en pecado esa persona? Obviamente que no. No debemos de ignorar que Dios
trata con nosotros de diferente manera. Y hay personas, yo siempre he dicho que las riquezas y el dinero son un don de Dios. Y ese don Dios no se lo da a cualquiera. Porque Dios conoce los corazones y Dios sabe que si a alguno de ustedes Dios les suelta dinero, que Él puede hacerlo. Pero no lo hace porque sabe que te vas a perder en el infierno. Y es mejor que te quedes así, que apenas te alcance con frijolitos y tortillitas, pero que tu alma sea salva. ¿Sí, mis hermanos? Bueno, entonces vamos a responder esa pregunta. ¿Será el diezmo para el Nuevo Testamento? Bueno, yo no le voy a responder. Vamos a dejar que la Biblia responda. Abra su Biblia en Mateo 22, 21. Mateo 22, 21. Y mientras lo busca, déjeme echarle un trago a la botella de agua. No. Es un pasaje muy conocido que hasta los de allá afuera que no conocen a Cristo lo saben y te lo citan de memoria. Dice, le dijeron de César, y fíjese lo que dice Jesús, es lo que me interesa lo que dijo Jesús aquí. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Todos han escuchado estos versículos, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa? Muchos lo conocen, pero no saben lo que significa. Bueno, cuando Jesús les dijo, den a César lo que es de César, ¿a qué se estaba refiriendo? A los impuestos, o como dicen aquí, los taxis. Mire, si usted de verdad es cristiano, Romanos capítulo 12 y capítulo 13 nos dice que tenemos que ser obedientes a nuestro gobierno, a nuestros gobernantes. Estemos o no estemos de acuerdo con ellos y sus ideologías. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con muchas ideas que nuestro presidente actual tiene. El presidente, ¿cómo se llama? Hasta se me olvidó su nombre. Biden. Yo no estoy de acuerdo en muchas cosas. Como quiere él aprobar, o él tiene, es de la idea de que los baños públicos ya pueden entrar hombres y si alguien es un hombre y se considera mujer, puede entrar. Usted no ha escuchado de esto, ¿no? Pues yo no estoy de acuerdo en eso. Yo no estoy de acuerdo en que él le está dando mucha ayuda para promover ideas de homosexualismo y de lesbianismo. Y yo sé que me estoy metiendo en arenas movedizas ahorita y corro el peligro que nos cierren el Facebook. Pero es mejor obedecer a Dios que a los hombres y hablar su palabra. Y si nos lo cierran, pues que nos lo cierren, ¿verdad? Así los demás hermanos que no se levantan van a venir y van a estar aquí en persona. Amén. Entonces yo no estoy de acuerdo en muchas cosas con él. Sin embargo, la Biblia me enseña y me dice que esté de acuerdo o no, yo tengo que honrar a mis gobernantes y orar por ellos. Obedecer las leyes, los gobernantes. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí César representa al gobierno. Dar a César lo que es de César significa que al final del año, cada uno de los que vivimos aquí en Estados Unidos tenemos que ser responsables con nuestros impuestos. Y si nos toca pagar en este año, a mí me tocó pagar, todavía no he pagado, pero ya los hice y Dios mío, pero ni modo, hay que pagar. Le digo esto porque hay muchos cristianos y ya está de moda y yo lo escucho mucho ya en YouTube. Por eso yo le aconsejo, hermano, que ya no escuche tanto por más buenos predicadores que sean. Mejor abra su Biblia y léala, porque si no va a quedar más confundido que el loco aquel. ¿Cómo se llamaba aquel loco? Ay, se me escapa su nombre. Bueno, después, a lo mejor Dios no permite para que no diga nombres, ¿verdad? Pero mejor lea su Biblia, porque va a quedar más. Y están enseñando que los cristianos no tenemos que hacer nuestros taxis o nuestros impuestos.
porque es en contra de la Biblia. Hágame usted el favor. Y hay muchos cristianos ya de muchos años que ya tienen 3, 4, 5 años que no han hecho sus impuestos y se están metiendo en problemas con el gobierno. Y justamente, y si tú eres un cristiano que me estás escuchando y eres de esos que tienes esa mentalidad, estás mal, papi. Estás mal. Solamente con este versículo, dar a César lo que es de César. Ok, pero también continúa y dice, y a Dios lo que es de Dios. Y si tú haces un estudio minucioso de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que Dios, Jehová, el Señor dijo, mío es el diezmo. A Él le pertenece. Entonces aquí, aunque no se usa la palabra diezmo, Jesucristo ya en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, nos está diciendo que nuestra responsabilidad en cuanto a las finanzas es estar bien con el César, con el gobierno, con nuestros impuestos, pero al mismo tiempo también si le vamos a ser responsables al gobierno, mucho más a Dios. ¿Sí o no, hermanos? Amén. No los veo muy convencidos. Hay más versículos que podemos leer en el Nuevo Testamento, pero por cuestión del tiempo no lo voy a hacer. Usted mismo indague, usted mismo lea la Biblia, o si tiene alguna pregunta de este tema, pues mándeme un texto, llámeme, haga una cita y podemos platicar de esto. ¿Está claro, hermanos? Bueno, vamos a leer. Hebreos capítulo 7. Así rapidito, nomás para que vea usted que el diezmo no comenzó bajo la ley, porque muchos dicen, es que ya no estamos bajo la ley, por lo tanto ya no hay que diezmar. El problema es que los diezmos no comenzaron bajo la ley. Comenzaron 400 años antes de la ley con Abraham. Y aquí podemos verlo. Hebreos 7:9 dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví era su hijo, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre. O sea, está hablando de que Leví, que es hijo de Abraham, todavía no nacía, pero estaban los lomos de su padre. ¿Sí? Cuando Melquisedec, ¿quién es Melquisedec, hermanos? Jesucristo, Rey de paz, eterno. No hay registro de padre y madre, porque está hablando de Jesús. Entonces, ¿a quién le dio los diezmos a Abraham antes de la ley? A Jesucristo, a Melquisedec, cuando le salió el encuentro. Entonces aquí podemos ver cómo los diezmos, hermanos, si usted quiere puede ir al Antiguo Testamento y ver cuando Abraham comenzó a dar esos diezmos. Fue antes de la ley, no fue en la ley. Por lo tanto, los diezmos todavía son vigentes. Y fíjese aquí el poder espiritual de cuando uno diezma. Cuando tú estás diezmando, papá, jóvenes, por eso los diezmos, los jóvenes se deben de esforzar, los que todavía no tienen hijos, porque cuando tú estás diezmando, dice que Abraham diezmaba y su hijo Leví todavía no nacía, pero ante Dios Leví ya estaba diezmando también y estaba recibiendo las bendiciones, todavía no nacía. Si tú quieres bendecir a tus hijos, una de las mejores maneras que tú puedes hacer, número 1, darles el ejemplo de lo que significa ser un buen cristiano. Pero aquí también, si tú diezmas de alguna manera que yo no entiendo, tus hijos, aunque todavía no han nacido, alcanzan bendición. Bueno, seguimos para no entretenernos mucho en este punto, porque tengo otras preguntitas más que responder. Son diferentes temas, ¿ok? Una cosa que quiero antes de pasar a la siguiente pregunta es decirles, hermanos, que bajo
¿Dónde Dios se exigirá más? ¿Bajo la ley o bajo la gracia? ¿Dónde se exige más, hermanos? Unos dicen bajo la gracia y otros dicen bajo la ley. Pues vamos a ver, hermanos, que bajo la gracia, que muchos piensan que estamos bajo la gracia, aquí se vale de todo, puedes hacer como quieras, porque ya no estamos bajo el yugo de la ley, sino bajo la gracia y podemos hacer lo que nos dé nuestra regalada gana. Vamos a ver que no es cierto eso. Bajo la gracia se le exige más al cristiano que bajo la ley. Mire, vayamos rapidito a Mateo capítulo 5. Estoy hablando de los diezmos todavía, no se me ha olvidado. Mateo 5, versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, a los del al Antiguo Testamento, no matarás, porque cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero fíjese, pero yo os digo, Jesucristo, el verdadero intérprete de la Biblia, que cualquiera, ya bajo la gracia, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, bajo la ley, si tú agarrabas una pistola y matabas a alguien, bueno, pues no había pistolas, ¿verdad? Una lanza, pues eso era pecado, todos lo sabemos, ¿no? Pero Jesús dice, no solamente de esa manera, sino que tú, si en lo profundo de tu corazón odias a alguien, le tienes rencor a alguien, y ese rencor se te convierte en amargura y te comienza a dañar tu vida, tu corazón y las personas que están a tu alrededor. Si tú de alguna manera le tienes rencor u odio a alguien, tú ya eres culpable de asesinato, ya lo has matado. ¿En dónde se exige más? ¿Bajo la ley o bajo la gracia? Entonces, si alguno de aquí que me está escuchando y dice, ay no, yo no puedo soportar a esa hermanita, o qué gordo me cae mi vecino, ante los ojos de Dios, tú ya quebrantaste este matrimonio y eres un asesino. Qué tremendo, ¿no? Para que vea que se exige más bajo la gracia que bajo la ley. Veamos otro ahí mismo en el versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás ¿qué? Adulterio. Todos sabemos que está mal. Si tú estás casado, meterte con la esposa de tu vecino o de tu hermano es pecado, ¿sí o no, hermanos? ¿Tiene consecuencias el adulterio, sí o no? Horribles. No sé aquí en Estados Unidos, pero en México, en Guadalajara, de donde yo soy, se me hace que es la ciudad número 1 donde tiene más hoteles, donde se facilita que los adúlteros vayan y no son para ellos. Y la otra vez estaba escuchando en las noticias que uno se metió con la esposa de un narco, y el narco de alguna manera se dio cuenta y se fueron a un hotel de ahí de Guadalajara y ahí estaban adulterando y en pleno acto, adulterando ahí, llegaron y los mataron, ahí los acuchillaron a los dos, ahí los dejaron todos. Fíjese las consecuencias de lo que es el adulterio. Y el adulterio es malo, pero fíjese lo que dice Jesús. Eso bajo la ley y bajo la gracia es malo. Pero Dios exige más ahora bajo la gracia, porque dice el 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, si yo voy en la calle y va pasando por allí una muchachona, ¿sí? Y yo mis ojos comienzan así, y me fijo así, ante Dios yo ya soy un adúltero. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso hay que pedirle a Dios que tome control de nuestros ojos, porque esas tentaciones son difíciles. Ayer platicábamos como hombres, ¿verdad, varones? Y no es ningún secreto y lo puedo decir aquí con todos ustedes. Pero Dios nos da la gracia para poder tener victoria sobre esas situaciones, ¿no?
pero aquí el punto es que bajo la gracia hay más exigencia que bajo la ley. Porque bajo la ley la gente veía a la muchachona, ay, mira qué bonita, ay, casi la desvestía, ¿verdad? Pero como no había cometido el acto así físicamente, pues según ellos estaban limpios. Pero Jesús dice, no, porque ustedes miran lo de afuera, pero yo, Jehová, miro el corazón, las verdaderas intenciones del ser humano. Por eso ante Dios estamos desnudos y nos la tenemos que llevar tranquilos y pedirle de su gracia y de su bendición. Entonces, ese es el punto, hermanos. Hablando del diezmo, que bajo la gracia Dios exige más, hay más exigencia para el cristiano que para aquellos que vivían bajo la ley. Otro ejemplo que le puedo dar así rapidito. Bajo la ley hay que guardar ¿qué? El sábado, ¿verdad? Y aunque ahora todavía se nos pide, porque los cristianos primitivos comenzaron a dejar el sábado y poco a poco comenzaron a reunirse el primer día de la semana. Primera de Corintios capítulo 16, del versículo 1 en adelante. ¿Sí? Y ya se instituyó que fuera el domingo y ya no hay ninguna exigencia que guardemos el sábado. Sin embargo, hermanos, bajo la ley Dios exigía que guardáramos el sábado, pero bajo la gracia Dios exige que guardemos ¿qué? No solamente el sábado, sino que todos los días son sagrados para el Señor. Entonces, yo no soy cristiano solamente el domingo por la mañana, 2 horas, me porto bien, me visto bien bonito, pero ya después el lunes soy un diablo bien hecho. No, Dios exige bajo el Nuevo Testamento, bajo la gracia, que a Él le tenemos que servir, tenemos que obedecerle y tenemos que ser fieles a su palabra, no solamente el domingo, sino el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo otra vez. ¿Dónde hay más exigencia? Y ahora traigamos el asunto de los diezmos bajo la gracia. Si hay más exigencia, hermanos, si bien en el Nuevo Testamento no hay un mandamiento directo, porque se daba por hecho de que pues había que diezmar, ¿sí? Directo donde digan, traigan sus diezmos, pero se entiende por todo lo que les he explicado que en el Nuevo Testamento se exige más. Y si tú eres de los que dices, no, es que los diezmos ya no son para el Nuevo Testamento, está bien, vamos a quedar así. Pero lo que te voy a decir, después de haberte explicado que hay más exigencia en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento, entonces si tú no crees en los diezmos, está bien, pero Dios te va a exigir más. Bajo el Nuevo Testamento ya no es el diezmo, sino que es ya el diezmo es el comienzo. Y de allí tú comienzas a dar más de acuerdo o según Dios lo ponga en tu corazón. Un buen ejemplo de esto es el que comenzó con la compañía esta que todos ustedes comen, la compañía esta de Quaker Oats. ¿Cuántos han escuchado de Quaker Oats? Unos sí y otros no. ¿Sabe qué es Quaker Oats? La avenita que te comes, que según te la comes para enflacar, pero que ya descubrí que es una mentira porque es lo que los ganaderos usan para engordar a sus animales. Y tú comiéndote tu avenita. Bueno, ese señor, el de Quaker Oats, para los que no sabían, usted puede buscar en la historia y se va a dar cuenta, era cristiano y creía en el diezmo, pero él entendía estos conceptos y estos principios que le acabo de explicar. Y no sé si usted sabía, pero él prometió cuando comenzó su empresa o su compañía que él no le iba a dar a Dios el 10%, sino que él le prometió a Dios que de todo lo que él ganara le iba a dar el 90%. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Cuadrado como el de Kiko? El 90%. Hablando de que bajo la gracia hay más exigencia. Entonces,
Según la historia y lo que yo he indagado y he estudiado de él, este señor en una ocasión dijo, miren, yo desde que comencé mi empresa siempre le he dado el 90% de mis ganancias a Dios y solamente me quedo con el 10%. Pero con ese 10 que me quedo, escuche lo que dijo, no me lo acabo ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos, ni mis bisnietos. Dios me ha bendecido tanto, tanto, tanto. Ahora, no le digo esto para que usted, no le estoy exigiendo que venga y ponga el 90%. Es una lección para que usted vea que ya bajo el Nuevo Testamento, si no quieres dar el diezmo, está bien, no lo des, da el 15, da el 20, da el 30, porque ahora tú tienes una revelación más grande que los del Antiguo Testamento. Y ahí lo dejo para que usted siga indagando y estudiando, no en el YouTube, sino en la Biblia. ¿Ok? No se vaya a meter ahí a ver diezmos y no. Usted abra la Biblia y estúdiela y el Espíritu Santo le va a dar más luz y le va a enseñar más. ¿Está bien, mis amados hermanos? La segunda pregunta. Los dones de profecía se mueven mucho, ¿no? En estos últimos días. ¿Serán bíblicos? Y si son bíblicos, ¿serán una señal de que el tal profeta o del tal predicador es genuino, es verdadero? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Los dones de los que profetizan, los que tienen el don de sanidad, ¿será una señal de que son genuinos hijos de Dios? La respuesta, hermanos, es sí y no, dependiendo de la persona. Porque en la Biblia podemos encontrar no solamente los dones de profecía, los dones de sanidad y no sé cuántos otros dones hay en la Biblia que son genuinos, don de lenguas, etcétera, etcétera, de personas que los practicaron y que eran genuinos de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 21 tenemos un ejemplo así rapidito, Hechos 21. Son preguntas que ustedes me han hecho, hermanos, Fíjese la experiencia que tuvo Pablo con este don de profecía. ¿Están todos ahí en Hechos 21? Vamos a comenzar desde el versículo 10. Usted ya puede leer todo el capítulo para que entienda un poquito más, pero aquí dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado, ¿qué? Agabo. O sea que los profetas son reales. Alguien me ha preguntado, ¿es verdad que todavía hay profetas? Pues aquí está en la Biblia. Si aquí está en la Biblia, de que haya falsos profetas es otra cosa. Porque dice la Biblia que en los últimos días iba a haber doctrinas de demonios. Iban a haber falsos profetas que iban a engañar. ¿A pocos dice? A muchos. Por eso mi respuesta es sí y no, dependiendo de la persona. Porque si hay profetas genuinos de Dios. Y los profetas genuinos, y también hay falsos profetas. Fíjese, este profeta dice, el 11, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estaba profetizando este profeta? ¿Verdadero de Dios? La verdad. Y muchas veces las cosas que Dios profetiza son cosas a veces que para el oído humano es negativo. Sufrimiento. Y ahorita ya estamos en la moda de pare de sufrir, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes conocen de esa secta diabólica de pare de sufrir? Tan solo el nombre. Porque contrario a lo que Jesús dijo, en este mundo tendréis que... Pero confiad, yo he vencido al mundo. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Pero eso no nos libera de las aflicciones, que seamos cristianos. Liberó a Lázaro, aún de la misma muerte, a Pablo de que lo degollaran. El apóstol Pablo murió, lo cortaron el cuello. Otros apóstoles, a Pedro lo crucificaron. Y eran servidores de Dios como tú y yo. Pero vivimos en una cultura donde se nos ha metido en la cabeza que pare de sufrir. Y ese mensaje a todo mundo. Pero fíjese el mensaje que Dios le da a través de este profeta Pablo. Le dice: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, los demás que oyeron esta profecía, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Mis respetos para el apóstol Pablo, hermanos. Él estaba dispuesto a morir y a sufrir por el evangelio. Es un gozo, un privilegio poder ser partícipe de los sufrimientos de Cristo. Ahorita mismo, mientras nosotros estamos aquí y que algunos de ustedes ya tienen hambre y están diciendo: ay, ¿por qué no acaba? Qué largo predica y ya me quiero ir a desayunar. Ahorita mismo, ¿sabías que hay congregaciones en China y en otros lugares donde están a escondidas? Y cuando cantan, tienen que cantar así, miren: mereces la gloria, pero así. Porque si se escucha un ruidito, viene el gobierno, los echa a la cárcel y a muchos los matan también. Ahorita está sucediendo eso. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros en iglesias así, hermanos? Donde supiéramos que corremos el riesgo de que si vamos a reunirnos para adorar a Cristo, nos pueden matar a nosotros, a nuestras esposas y a nuestros hijos. Viniéramos, si estuviéramos en China, fuéramos a la iglesia. No me conteste tan rápido, porque algunos de ustedes, nomás porque la hermanita te torció las jetas, ya no quieres venir. Y otros ya andan con que ya estoy orando, a ver qué iglesia me muestra Dios. La otra vez le decía a mi esposa: ya cuando algún hermano empieza que ya estoy orando, discúlpeme la expresión, yo digo: ya valió queso. Porque muchos usan como excusa, como pretexto, la oración. Y usualmente cuando una persona se va que ya estoy orando, ¿para qué tienes que orar? Es que porque normalmente no les gustó algo o se ofendieron. Y para no ser transparente, es que ya estoy orando. Es que si usted escucha a una persona aquí que le diga ya estoy orando, dígale: el Señor te reprenda, Satanás. Es que eso no viene de Dios, hermanos. Pero bueno, ¿en qué iba antes de que me interrumpieran? ¿En qué iba, hermanos? Ya perdí el hilo. ¿Qué estaba hablando? Deje echarle un trego aquí para que me vuelva. O alguien, recuérdeme, ¿de qué estaba hablando? A ver, no escucho. ¿Quién da más? No queremos sufrir. Qué tremendo, ¿no? Hermanitos, les decía la otra semana que van a los servicios de la iglesia, que tienen que caminar hasta 4 horas. No sé qué hermano aquí me contaba. A usted, hermano, me decía, ¿no? Que allá en Guatemala caminaba con su papá, ¿no? ¿Cuántas horas caminaban? 3 horas de ida y 3 de regreso. 6 horas caminando. Y ahora tú que no quieres venir porque la gas está muy cara. Porque le meto millas a mi carro. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Apunte Primera de Reyes, capítulo 22. No lo vamos a buscar, pero ahí está la historia de 2 profetas, uno falso y uno verdadero. Apúntelo.
especialmente en el versículo 24, Primera de Reyes 22, 24. El falso profeta le decía a los reyes de Israel: vayan a pelear, que Dios está con ustedes. Y luego se ponía unos cuernos. No los cuernos de que la esposa le pone al esposo o el esposo a la esposa, no, unos cuernos. Y se aventaba y le hacía así con los cuernos. Mire, sígame con las cámaras, hasta por allá. Iba y... Ahorita me acordé que estoy hablando de los cuernos. Que aquí se usa que cuando el esposo se enoja con la esposa y hace berrinche, se deja ir como toro a la pared. Y yo cuando voy a casa, si veo agujeros, digo, estos ya se agarraron. Pero siempre he dicho, a ver, ¿por qué en México los hombres no le hacen así también y se dan? Que no son tontos, allá en México es de ladrillo, ahí sí se rompen la maceta. Aquí no, dicen, es yeso, es ahí nomás poquito ahí. Pero bueno, y él se va con los cuernos así, sígame con la cámara, sígame con la cámara. Y dice el falso profeta: así dice el Señor, así como con los cuernos estamos así ustedes van a ir y van a derrotar a sus enemigos. Y se levanta el profeta verdadero y le dice: no, el Señor dice que no vayan, porque si van a caer bajo sus enemigos. Y el rey se enoja y dice: ay, ¿por qué? Le dice al otro rey, eran dos reyes: ¿por qué crees que no me gusta hablarle? Porque siempre me profetiza negativo. Siempre me dice cosas malas. Y así estamos hoy en día, hermanos. Así estamos hoy en día. A los predicadores que se están levantando detrás de un púlpito para los verdaderos profetas, porque un verdadero profeta es alguien que sin miedo y con denuedo y autoridad predica las verdades eternas del evangelio, le duela a quien le duela. Porque el propósito no es que te duela, el propósito es que te salves y tu vida sea transformada. Pero siempre que hay una transformación, tiene que uno pagar un precio y hay que sufrir, que es el precio para poder llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Los falsos profetas. Y en ese capítulo se mira cómo ese falso profeta estaba siendo inducido por un espíritu de engaño en su boca para hablar mentiras. Hermanos, escúchame una cosa. Hay profetas falsos que están entre nosotros como lobos en la iglesia. Y muchos de ellos abundan en el 2U o en el YouTube. ¿Ok? Por eso ten cuidado de lo que escuchas. Abundan esos falsos profetas. Pero te voy a decir una cosa: no todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que se escucha que el Señor dijo es verdad. Muchas de esas cosas son doctrinas de demonios, como le dijo Pablo a Timoteo, que en los últimos días iban a haber doctrinas. Y Pedro nos dice en segunda de Pedro 2:1, a ver, búsquenlo y alguien léamelo, dice que muchos andan con doctrinas encubiertas y esas doctrinas vienen de demonios. ¿Verdad que así dice? ¿Qué es una doctrina falsa encubierta? Es cuando yo termino de predicar y algún hermano de aquí no estuvo de acuerdo y te está esperando allá en la puerta para decirte lo que el pastor dijo, no te lo creas mucho, no es verdad. Están enseñando doctrinas encubiertamente. Si tú conoces a alguna persona aquí que todo el tiempo te anda diciendo, no, eso que se está predicando no es cierto, no es que no es así, no es esa, doctrina de demonios. Porque si esa persona fuera genuina, viniera directamente a mí. No lo estoy diciendo porque escuché o sé que alguien está haciendo eso. Lo estoy diciendo porque el Espíritu Santo lo está poniendo en mi corazón. Amén, iglesia. ¿Estamos aprendiendo algo? Nomás te voy a decir algo de esto. Entonces, para responder la pregunta, que si son genuinos todos los que profetizan, pues dependiendo, ¿no? El profeta que le profetizó a Pablo era verdadero, era genuino. Pero acá hemos visto a falsos profetas.
Hay falsos profetas, muchos. Y escúchame, no todo lo que escuchas que sale de la boca de un tal profeta viene de Dios. El diablo también habla juntamente con sus demonios. Dice doctrinas de demonios. ¿Cómo va a hablar el diablo esas doctrinas? Él se te va a aparecer en la noche y te va a decir: soy el diablo, traigo cuernos y cola. Primera mentira, porque el diablo no tiene ni cola ni cuernos, ni tampoco está feo. Sino, ¿cómo va a engañar a la gente? Para las mujeres el diablo es un hombre bien hermoso, bien guapo y con un six-pack como el mío. Y para los hombres al revés, la muchachona con la minifalda hasta acá. Ese es el mero diablo. Aléjate de eso. El diablo no está feo. ¿Y cómo te va a engañar con falsas doctrinas? Yo soy el diablo a medianoche y te voy a enseñar de que la Biblia dice esto, pero no es así. No, él no opera así. Él se mete en hombres y mujeres que profesan ser genuinos y que son profetas o pastores o maestros o lo que sea, y comienzan a sacar sapos, demonios y comienzan a engañar a la gente. Y a veces descaradamente lo hacen porque ¿cuántas personas no he escuchado? Pastor, yo fui con la bruja y con el brujo y me leyó la palma de la mano o las cartas o lo que sea, y me dijo la verdad, lo que estoy pasando. Ay, hermano, por Dios. Pues el diablo también conoce tu vida. Mientras tú andas allá burlándote y riéndote allá con tus amigos con chistes colorados y jajaja y jejeje y jijiji, jojojo, ¿tú crees que el único que te está viendo es Dios? ¿Qué nos dice la Biblia? Que el medio aquí en el que nos movemos está infestado de demonios que no podemos ver con nuestros ojos. Si tú andas allá mintiendo, andas diciendo malas palabras, andas emborrachándote, andas haciendo marihuana, le andas poniendo los cuernos a tu esposa, ¿tú crees que el diablo no te está viendo? ¿O uno de sus demonios? Entonces vas con la bruja y ahí va la señora: dígame si mi esposo me está engañando, ¿sí o no? Pues primero cáete con la lana, son $500. Y pues ahí le va y le saca el dinero y ahora sí léame. Yo aquí veo en tu mano que tu esposo te anda engañando con Betty la fea. ¡Ah! Y luego tú vas y lo agarras con las manos en la masa. Lo agarras ahí con Betty la fea. Sí es cierto, la bruja me dijo la verdad. Doctrinas de demonios. Demonios hablándote cosas que ya saben, pero no es que tengan ningún poder. ¿Y cuánta gente ha escuchado en las iglesias? Ese mismo espíritu de brujería se mueve detrás de los púlpitos. Que el Señor dice que hagas esto, hagas aquello. Y cuánta gente. Mira, las profecías no son para dar dirección a tu vida. Lo que debe dar dirección a tu vida es la palabra de Dios. Amén. Una palabra de profecía es para confirmar lo que Dios ya te ha dicho en su palabra. ¿Sí me están entendiendo? Pero hay hermanos que por no leer la Biblia andan de iglesia en iglesia buscando una palabrita. Si tú quieres una palabrita, abre la Biblia. Dios ya ha hablado y su palabra está en este santo volumen. ¿Qué andas buscando con otros que a lo mejor son falsos? Y no estoy enojado. Bueno, sí, me frustro porque uno les predica y después que, ¿dónde anda? Pues que anda ya, que le dieron una palabra y que... Yo no vivo de esas palabras, yo vivo de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para eso, hermanos, como los brujos hablan, el diablo habla en las iglesias. Mucho de lo que se dice profecía en las iglesias es un espíritu de brujería que se ha metido. Y va el falso profeta y le pone las manos a la persona y el Señor dice que tú pasaste por él. ¡Ay, sí! Y muchas veces no es Dios, sino es el diablo que también conoces. Por eso, hermanos, ¿cómo necesitamos el don de discernimiento de espíritus?
para saber que lo que se te está diciendo o viene de Dios. Porque yo creo en profecías también, no me malentienda. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en hablar en lenguas. Yo creo en las manifestaciones del Señor. Pero no le exageramos. Hay iglesias donde si no te caes, no has sido bendecido. Eso no es bíblico, hermanos. ¿Sí me están entendiendo? Donde el pastor, pues, si no se cae y ahí lo tiene, y en el nombre. No, no tienes que hacer eso. En la Biblia hay ejemplos de personas que han caído cuando a Jesucristo lo fueron a arrestar y que Él les dijo, yo soy, ante el poder del yo soy, se cayeron los soldados romanos, ¿se recuerdan? Pero esos eran los enemigos de Cristo, eran los pecadores. Bíblicamente se caen los pecadores cuando tienen un encuentro con el verdadero Dios. Pero también hay hombres genuinos de Dios que se han caído. Juan, el apóstol, cuando tuvo la revelación de Apocalipsis, que se le apareció el Señor Jesucristo, dice que cayó desvanecido ante la presencia poderosa de Dios, ¿verdad? Pero lo que yo veo ahí curioso, hermanos, es que la Biblia da a entender que cayó bajo su rostro, pero cayó no como ahora. Ahora, ¿cómo caen? Qué casualidad que todos caen para atrás. Y si está un gordito ahí fuerte para cacharlo, pues con más ganas, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿por qué no se caen para adelante? Porque cuando uno se desmaya, ¿verdad? Están calladitos todos. Mucho de eso es falsedad. Mucho, pero yo creo en el poder de Dios. Pero yo no te voy a forzar y no te voy a poner la mano y te voy a pegar, no. Si Dios te quiere tumbar, es muy su problema. Él es soberano y Él hace lo que Él quiere con nosotros. Pero yo no voy a forzar el asunto. Yo te pongo la mano o cualquier otro predicador y ya. Y listo. Normal. Aún yo he tenido experiencias donde no pongo las manos sobre la persona y la persona cae. Si es genuina, ella lo sabe. Si no, pues allá se las arregla con Dios. Pero hay manifestaciones verdaderas del Señor, sí. Entonces tengamos, hermanos, mucho cuidado con eso. Bueno, ustedes me hicieron estas preguntas, yo se las estoy respondiendo. Son temas controversiales y tengo muchas más, pero como ya se fue el tiempo, nomás la última que tenía es la siguiente, muy controversial. Y ya no se la voy a exponer, yo creo lo dejo para la próxima semana. ¿A dónde van, hermanos, los que cometen suicidio? Y me dio mucha tristeza escuchar a mí esto. En una iglesia muy famosa, una de las iglesias más grandes de aquí, no voy a decir nombres, pero en español se llama Cosecha y en inglés Harvest. Pero no voy a decir el nombre de los pastores. Cometió suicidio uno de los pastores de los jóvenes porque sufría, en lo que yo escuché, mucha depresión. La depresión es algo real, hermanos, y no es nada nuevo en la Biblia. O sea, grandes hombres de Dios, casi todos sufrieron de depresión, aunque estaban entregados a Dios. David sufría de depresión. Lea los salmos y usted va a ver. Pero él sabía cuál era su refugio. Y yo no creo en ningún cristiano que cometa suicidio. Si de veras tienes a Cristo en el corazón, tu nombre está escrito en el libro de la vida, eres lleno del Espíritu Santo, es imposible que atentes contra tu propia vida. Porque el mandamiento es no matarás. En el original hebreo significa no cometerás suicidio. Ya en defensa propia, pues ya es otra cosa. Le digo esto porque hay hermanos bien intencionados que en Steelcase, mi hermano, en Steelcase había un señor cristiano que me decía hace muchos años, le digo al hermano Rafael porque trabajamos juntos en Steelcase, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Y él decía, la Biblia dice que no hay que matar ni nada. Entonces, si yo estoy en la casa y entra alguien y agarra a mis hijos y los empieza a golpear, y luego agarra a mi esposa, la desnuda, él se desnuda y la empieza a violar, yo no voy a hacer nada. Porque la Biblia dice que Él es mi defensor y que yo no tengo que matar ni hacer nada. ¿Ustedes creen que esté bien o está mal?
Está malísimo, porque yo como protector de mi hogar tengo que proteger a mi familia. Y yo no le voy a decir que matarlo, pero yo no voy a dejar que ni violen a mi mujer ni a mis hijos. Es el instinto paternal que Dios nos ha dado, ¿sí o no? Y si por alguna razón, pues se te va la mano y le das por terco, por lo que sea, pues según la Biblia, no lo ve mal él. Y hay mucha Biblia, y el que se esté sorprendiendo ahorita, ¿qué dijo? Es que ignoras la palabra de Dios, mijito, mijita. No, defensa propia, no vayan a matar allá a la gente allá, Esperemos que nunca suceda, no. Entonces se mató este pastor de jóvenes aquí a la vuelta. Yo lo escuché, nadie me lo contó y me dolió hasta los huesos. Estaba el féretro y estaban miles de jóvenes porque es una iglesia muy grande. Y este predicador, ante no solamente los jóvenes, sino todo el mundo escuchándolo, dijo que no deberían de estar llorando porque esta persona ya estaba en el regazo o en los brazos de Dios. Eso es muy peligroso. ¿Saben por qué? Porque si algún joven está sufriendo con depresión, alguien está teniendo problemas y escucha este tipo de enseñanzas y el diablo va y le dice en el oído, mátate, loser. How do you say loser in Spanish? ¿Cómo? No, no. Mátate, fracasado, bueno para nada, inservible, rata de dos patas. Y aquel escuchó al pastor que dijo, los que cometen suicidio se van al cielo, ¿qué va a hacer? Pues se mata. Yo nunca les voy a predicar eso, hermanos. La Biblia dice que el que comete asesinato, aún a tu propio cuerpo, no entrará en el reino de los cielos, sino que pasará por toda una eternidad en la condenación, aunque no sea popular esto. Están las excepciones. Hay personas que están desquiciados, que no saben de sí ya, que están mal y que de alguna manera se quitan la vida, lo que sea, allá Dios. Y al final del día solamente Dios es el que decide a dónde se va cada persona. Pero si yo fuera usted, no jugara con esto. Y si tú de veras has nacido de nuevo y tienes a Cristo en tu corazón, ni siquiera vas a entretener ese pensamiento. En cuanto venga, que mátate, tú vas a saber que es el diablo y lo vas a reprender en el nombre de Jesucristo. A ver, dígame usted de un hombre de Dios en la Biblia que se mató, que cometió suicidio. Judas fue y cercó, cometió suicidio, pero no era de Dios. Un hombre verdadero de Dios. Sansón, ¿me puede decir usted que Sansón no cometió suicidio? Ya ve que es controversial esto, que ya lo estoy viendo todo, ¿será? ¿Será pecado, por ejemplo, si van a matar a un hijo mío y le van a dar con el cuchillo y yo sin pensarlo por el instinto paternal me meto enfrente y a mí me dan y yo sabiendo que me van a matar a mí para que no maten a mi hijo, porque un padre hace eso por su hijo, ¿sí o no? Y me matan y yo sabiendo que iba a morir, ¿será suicidio eso? Pues algo así hizo Sansón. Pues no es suicidio lo que hizo Sansón. Ninguna persona en la Biblia usted va a encontrar. Hay algunos que quisieron morirse, como Eliseo y el ¿cómo se llamaba el que desobediente que lo metieron a la boca al Jonás? Que querían morir porque estaban según enojados, pero no lo hicieron. Con eso lo dejo, hermanos, después continuamos. Son 3 preguntitas que me han hecho ya y quise responderlas en esta mañana. Ojalá y sean de bendición y para meditar y para ponerlas en práctica. Pero antes de terminar, miren,
Si alguna persona me está escuchando por internet o aquí mismo, que has entretenido la idea de ahorcarte, de quitar, porque eso está de moda, viejos, jóvenes y de todo, eso no viene de Dios, eso viene del padre de las mentiras, de Satanás. Y el Señor de alguna manera te está permitiendo que escuches esta palabra en esta mañana para que te arrepientas, vengas a Cristo y no caigas en la trampa de Satanás. Porque tú piensas que si se acaba mi vida aquí en la tierra, se van a acabar mis problemas. Estás mal. Es una mentira de Satanás. Apenas tus problemas van a comenzar en el momento que te quites la vida. Porque cuando uno muere aquí en la tierra, no es el final de tu vida. Cuando tú mueres, hay una continuación en la eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno. Tú decides. Dios ya decidió salvarte, ahora tú decides lo que vas a hacer. Entonces el Señor te está hablando, reprendemos ese demonio de suicidio en el nombre de Jesucristo y oramos para que el Señor te libere y te sane completamente. Pero para ello tienes que entregarle tu vida a Jesucristo y arrepentirte genuinamente. Amén. Póngase de pie, mis amados hermanos. ¿Habrá alguna persona que aquí que quiera orar, que quiera que yo ore por usted, que diga, pastor, pues yo quiero entregar mi vida a Jesucristo, quiero arrepentirme? ¿Habrá alguien aquí? Levánteme su mano. Allá por la parte de atrás. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? No le dé pena, no le dé vergüenza. Nadie. Todos están bien delante de Dios. ¿Sí? ¿Todo está bien en sus vidas? Todavía no quiero que me ande llamando para consejería, Estoy jugando, hermanos. Vamos a orar.